Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente una vez más a su podcast Actualitech, podcast donde, como ya saben, la tecnología y la actualidad van de la mano. Espero que hayan disfrutado los programas anteriores. Ya estoy de vuelta aquí. Como ya saben, mi nombre es Ximena Campana y vamos a empezar con el programa del día de hoy. Como tal, el día de hoy presentamos un tema el cual ha generado debate a lo largo de lo que viene a ser los últimos años. El tema que vamos a tratar el día de hoy viene a ser la tecnología aplicada en la educación. Como sabemos, se ha dicho mucho desde que en el Perú las aulas, por motivos de pandemia, tuvieron que trasladarse al entorno digital. En un primer momento se mencionó que quizás el Perú no se encontraba listo para ese tipo de paso y tuvo que adaptarse de distintas maneras, muchas veces improvisando en distintas instituciones para poder hacer llegar las clases a los diversos estudiantes. Asimismo, también se ha podido decir que las diversas plataformas, aplicaciones y la inteligencia artificial que después de la pandemia han ido actualizándose han podido mejorar de forma muy grande cómo se aplica la educación, haciendo que esta pueda ser más didáctica, más variada, etc. Ese es un punto bueno. Sin embargo, hay personas o hay incluso pedagogos que señalan que también la tecnología quizás puede estar interrumpiendo o puede estar dificultando cómo se establece la educación de los estudiantes, generando quizás por algún lado brechas o haciendo que sus tareas, que sus evaluaciones sean muy fáciles de resolver a partir de toda la información tecnológica que ellos tienen, haciendo que quizás sean menos investigativos, menos críticos. Esto genera cierta preocupación en el ámbito educativo. Entonces es por eso que hoy estamos planteando el tema. ¿La tecnología nos está ayudando a avanzar o por el contrario estamos retrocediendo? La tecnología democratiza lo que viene a ser el acceso al conocimiento o por otro lado lo que está haciendo es generar brechas entre el docente y el estudiante. Y sobre todo lo más importante, ¿nuestros estudiantes están aprendiendo más o por el contrario solamente están recibiendo ciertos estímulos tecnológicos pero no están llegando como tal a las metas que sus docentes quieran? Esto y más vamos a reflexionar algo el día de hoy. Este episodio va a tratar de resolver estas preguntas a partir de diversas fuentes. Así que a partir de los siguientes bloques lo que vamos a hacer es analizar cómo se ha ido transformando la educación en estos últimos años, más que nada relacionado con el uso de la tecnología. Por un lado vamos a ver sus beneficios, pero también vamos a ver cuáles son los riesgos que emerge el excesivo uso de tecnología en la educación. Y sobre todo, cuáles son los desafíos que en nuestra sociedad debemos afrontar para garantizar que la tecnología en la educación viene a ser un proceso el cual va a generar avances en nuestras nuevas mentes y en nuestras nuevas generaciones. Así que vamos a empezar. Esto es Actualitech y empecemos. Bien, hablemos entonces desde cuándo la tecnología comenzó a relacionarse con lo que viene a ser el ámbito educativo. Quizá pensamos que esto ha sido en los últimos años o que los avances se han dado a partir de la pandemia. Y por un lado esto es cierto, los grandes avances tecnológicos se impartieron a partir de la pandemia de forma mundial. Sin embargo, la tecnología como tal ha venido siendo un factor muy importante que ha ido transformando a la educación desde hace muchos años. Por ejemplo, sería importante remontarnos a lo que viene a ser el siglo XX, en donde, por ejemplo, llegó lo que viene a ser el uso de la calculadora científica, oyendo hacia algunos años atrás hablar acerca de cómo lo que viene a ser la revolución industrial y el uso de la imprenta permitió que los libros o los diversos contenidos llegaran a más personas y esas pudieran tener mayor acceso al aprendizaje. Lo que antes era considerado como un lujo, el simple hecho de tener un libro como tal, donde repasar, donde leer, era algo a lo que no todos tenían acceso, empezó más adelante a normalizarse. Entonces, la tecnología ya se ha venido involucrando en lo que viene a ser el uso o la evolución de la educación. En estos primeros momentos, en estos primeros puntos, estamos viendo que quizá la beneficiaba pues de forma positiva, ayudaba a establecer o a cerrar estas brechas de desigualdad social, haciendo que todas las personas tuvieran un acceso totalizador o igualitario hacia los diversos recursos educativos. Sin embargo, ¿qué ha pasado después de esto? A finales del siglo XX, por ejemplo, ya se empezaron como tal a utilizar computadoras en los colegios. Sin embargo, eran consideradas un lujo. En algunas instituciones sí se utilizaba la computadora para que los alumnos aprendieran como tal a saber acerca de su uso, su importancia, cómo era su mecánica.
Y por otro lado, se utilizaban computadoras solamente pues para lo que venía a ser trabajo de oficina, ya que no había los recursos suficientes en ciertas instituciones para comprar computadoras a las cuales todos los estudiantes pudieran tener acceso. A partir de aquí ya podemos observar a lo que nos referimos con estas brechas en lo que viene a ser pues la desigualdad social. Por un lado había estudiantes aprendiendo acerca de la tecnología y por otro lado había estudiantes pues que mantenían lo que viene a ser la educación tradicional. Sin embargo, a partir del avance de los años 90 y la llegada del Internet, empezó una gran transformación entre lo que viene a ser la tecnología y la educación, haciendo que éstas se vayan acercando cada vez más. Por ejemplo, ¿quién no ha tenido acceso a lo que viene a ser Wikipedia, el Rincón del Vago, YouTube para ver ciertos documentales, el Google Scholar también, Khan Academic? En mi caso, por ejemplo, una de las primeras plataformas que yo utilicé para poder hacer algunas tareas o para poder ver algunos videos educativos o algunos juegos educativos que eran muy buenos, la verdad, era la plataforma Encarta. Encarta era una plataforma que tú podías usar en línea o que también podías utilizar sin necesidad de internet. Te ofrecía algunos videos gratuitos, videos por ejemplo sobre fauna marina, videos sobre historia, videos sobre cine, arte, cultura, bastantes juegos didácticos de rompecabezas, de puzzles, de relación, los cuales la verdad me ayudaron mucho a aprender diversos temas. Por ejemplo, yo hasta el día de hoy no olvido esa plataforma, porque para mí al menos fue muy importante y me ayudó muchísimo. Sin embargo, ¿cuál es la duda que se tiene ahora? Quizás estas plataformas actualmente nos proporcionan las tareas ya hechas o nos proporcionan información en la que nosotros hemos normalizado que lo que podemos hacer para resolver actividades es simplemente copiar y pegar. Entonces aquí nos preguntamos, ¿los educandos están realizando su labor como debe ser? Y por otro lado, ¿los docentes están realizando también sus tareas o sus trabajos como deben ser? ¿Los están revisando con la suficiente cautela como por ejemplo para saber o identificar si están copiando o pegando, o si en realidad sí están cumpliendo con los indicadores para garantizar que este estudiante esté aprendiendo? Bien, aquí entonces vamos a hablar ya de lo que viene a ser el uso del aula virtual. ¿Qué es lo que promete y qué es por lo que otro lado quizá no está tan completo y nos falta mejorar? Tanto en las universidades como en diversos centros educativos se han adaptado o se han adoptado, mejor dicho, al uso de plataformas como el Blackboard, el Moodle o el Classroom. Estas metodologías han llegado a cambiar completamente lo que viene a ser el ámbito educativo. Aparecieron también los foros virtuales, las tareas en línea, evaluaciones automáticas también y las videoclases donde nosotros desde la comodidad de nuestro hogar podemos llevar diversas clases. Estos métodos, al menos al Perú, llegaron después de la pandemia y pues actualmente en algunas universidades o instituciones han permanecido, ¿cierto? Sin embargo, este modelo al Perú no ha llegado de forma uniforme. ¿Por qué? Porque sabemos que el Perú es un país con grandes desigualdades sociales, grandes desigualdades económicas. Asimismo, esto sucede en diversos escenarios de América Latina. El acceso a Internet en algunas situaciones es limitado. Asimismo, la calidad de dispositivos, la capacitación docente también. Y esto hace que no todos estemos avanzando de forma adecuada en lo que viene a ser nuestra educación respecto a la tecnología. Así, por un lado, tenemos escuelas con aulas digitales inteligentes, con proyectores interactivos, con diversas plataformas ramificadas. Y por otro lado, tenemos instituciones donde como tal tienen que compartir una sola computadora entre todas las aulas. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿La tecnología está ayudando a unir a los escolares o por otro lado está generando grandes brechas sociales? Vamos entonces a hablar del punto clave en donde como tal la tecnología llegó para quedarse, es decir, el momento de la pandemia. El momento de la pandemia es conocido también dentro de la tecnología como el gran experimento global. ¿Qué sucede aquí? Como ya todos sabemos, en marzo del 2020 todos entramos en una pausa obligatoria. Las aulas físicas se cerraron y por otro lado, millones de docentes y estudiantes fueron lanzados a lo que viene a ser la virtualidad, prácticamente obligados porque era algo que nadie estaba esperando. Todos pensamos que nos íbamos una semana a casa y cuando nos dimos cuenta ya debíamos contar con lo que venía a ser una laptop en casa, una computadora bien instalada, una videocámara, distintos recursos que quizás en el momento no teníamos porque no esperábamos que esta fuera la solución que llegara. Asimismo, el mayor impacto se lo llevaron los docentes, porque muchos docentes tuvieron
una semana para capacitarse en diversas plataformas. Debían capacitarse en el uso del Zoom, del Google Meet, del YouTube también, subir videos también a YouTube, aprender acerca de edición, aprender acerca o incluso tener que improvisar un set en casa, el cual se viera interactivo, educativo, etcétera. Y eso la verdad viene a ser una labor bastante difícil, porque como sabemos, hay docentes que ya tienen cierta edad, hay docentes que se han acostumbrado a tener o impartir una educación tradicional. Entonces, quizás no nos hemos llegado a preguntar cómo hicieron estos docentes para poder como tal aplicarse en la virtualidad y seguir cumpliendo con su rol. Sinceramente creo que esto viene a ser algo muy loable para reconocer a los docentes, y muchos de ellos demostraron que como tal tenían vocación. Se pudo ver en distintas noticias, se pudo ver en distintos periódicos, docentes que utilizaron la sala de su casa, utilizaron sus propios cuartos, utilizaron algunos los cuartos de sus hijos para poder decorarlos y volverlos un lugar ameno para que sus estudiantes pudiesen encontrar pues interactivas estas clases, ¿no? Pero tuvieron que hacerlo de un momento a otro. Por otro lado, los estudiantes tampoco la tuvieron fácil. Ellos desde casa debían aprender, debían compartir la señal con los hermanos, muchas veces esa señal se interrumpía o tenían que compartir un solo dispositivo. Los papás también tuvieron que hacer bastante esfuerzo en conseguir diferentes dispositivos, y creo que también es importante reconocer lo que hizo el Ministerio de Educación en este caso, ¿no? Que incluso donó dispositivos, donó celulares para que todos pudieran tener acceso a internet y a sus clases. Definitivamente fue un momento crucial en el Perú, donde pues demostramos que quizá por allí nos faltaban ciertas capacitaciones tanto a los docentes como a los estudiantes de cómo trabajar la tecnología y la educación, pues haciendo que estas vayan de la mano, ¿no? Pero en este escenario entonces la tecnología jugó un papel sumamente claro. Asimismo, gracias a toda esta involucración que tuvo la tecnología con la educación, se pudo resolver ese problema, ¿cierto? Bien, sin embargo, también se reveló ciertas inequidades sociales en lo que viene a ser el sistema educativo peruano, ¿cierto? Y no solamente en el Perú, sino también a lo largo de América Latina y del mundo. Es así, por ejemplo, que tocando un dato muy interesante, la UNESCO, después de un año de pandemia, nos dio una información importante. 500 millones de estudiantes no tuvieron acceso a lo que viene a ser la educación virtual, es decir, tuvieron que dejar o pausar sus estudios, dado que no tenían los dispositivos, dado que no tenían conectividad y mucho menos tenían alguna especie de apoyo familiar o apoyo del gobierno. Es decir, que debido a la pandemia y debido a la falta de tecnología dentro de su entorno, ellos tuvieron que pausar algo que debe ser un derecho, ¿no? La educación es algo muy importante que todos deberían tener por igual. Sin embargo, no es el caso en la mayoría de países, no es el caso en la mayoría de sociedades, ¿no? Y ese es un número muy importante. O sea, imagínense, 500 millones de estudiantes que tuvieron que renunciar a continuar con sus estudios, ya que ellos no esperaban que lo que sucediera fuera pues esta situación en donde se les obligara a conectar con la tecnología que quizás ellos desconocían, o que simplemente no tenían los recursos para tener un dispositivo en casa que les permitiera seguir con las clases. Porque como sabemos, no se trata simplemente de prender una pantalla y de escuchar la clase, no. Los docentes tienen que impartir en estas situaciones calidad de aprendizaje, y por otro lado los estudiantes deben tener una buena conectividad, deben tener dispositivos para poder hablar, dispositivos para poder verse y hacer que estas clases sean más dinámicas, ¿no? Así que entonces la tecnología fue una solución, sin embargo también puso en evidencia las diversas situaciones o vicisitudes que se dan debido a las desigualdades sociales que existen en el mundo, ¿no? Y ningún país es ajeno de ello, y en el Perú fue más que evidente esta situación. Bien, entonces eso es lo que deberíamos mencionar hasta este punto, y vamos ahora con el siguiente bloque hablando acerca de cuáles fueron las virtudes o cuáles fueron los avances o los aportes que dejó la tecnología, eso sí vistos ya desde un punto de vista positivo. Bien, en el bloque anterior hablábamos acerca de cómo la tecnología llegó desde aproximadamente finales del siglo XX a las instituciones educativas y cómo tuvo que instaurarse en el Perú y en otros lugares a fuerza debido a la pandemia.
Todo esto trajo consecuencias tanto positivas como negativas, pero ahora vamos ya desde el 2020 hasta el 2025 en esa especie de modalidad. En algunas instituciones ha llegado para quedarse y otras han aprendido a manejar lo que viene a ser la semi-virtualidad o la semipresencialidad también, donde algunos estudiantes pueden tomar clases virtuales, otras presenciales, algunos exámenes son tomados de manera presencial, otros son tomados en diversas plataformas, ¿cierto? Entonces, hemos tenido 5 años para analizar las ventajas, las desventajas y qué es lo importante tener en cuenta cuando se habla de lo que viene a ser esta educación de la mano con la tecnología. En primer lugar, entonces, vamos a hablar acerca de lo que vienen a ser las ventajas en esta era de la educación digital. En primer lugar, el acceso a la información ahora es mucho más fácil. Hoy, por ejemplo, un estudiante de cualquier lugar del mundo donde se encuentre puede consultar Google, puede consultar diversas enciclopedias en línea y a su vez puede ver documentales, escuchar conferencias internacionales, acceder por ejemplo a videos colgados en YouTube de clases que se dictan en otras universidades, en otros países, en otros colegios. También se pueden descargar libros, etcétera, libros que quizás hace algunos años estaban muy caros de conseguir. Por ejemplo, sabemos que los libros utilizados en la carrera de medicina son muy caros, ¿no? Y actualmente los estudiantes pueden simplemente descargarse el PDF. Esto facilita mucho el tiempo, facilita mucho también el acceso a la información que tienen y también puede incluso generar cierta ayuda económica a los estudiantes, ¿no? Facilitándoles o quitándoles algunos gastos que ellos tienen encima. Bien, entonces esto nos puede dar a entender que el conocimiento ya no está cerrado a un grupo de personas. Ahora el conocimiento está en línea, está al acceso de cualquiera. No hay excusa como tal para no aprender. Hay incluso cursos gratuitos colgados en línea. Hay también, por ejemplo, cursos de idiomas. Hay, por ejemplo, capacitaciones colgadas en línea donde todo el mundo tiene acceso a aprender. Bien. Otra ventaja importante son los recursos interactivos y el multiformato que se ha presentado, ¿cierto? Antes quizá podía resultar un poco aburrido para algunos que toda la información que se presentara sea a través de libros y a través de texto. Sin embargo, actualmente ya este tipo de información se puede impartir o puede llegar al estudiante de manera más didáctica. Hay que aclarar algo que es importante. Los estudiantes no siempre aprenden de la misma manera. Y hay 3 estilos de aprendizaje, los cuales pues ya se determinaron, ¿no? Los visuales, los alumnos que aprenden de manera auditiva y los alumnos que aprenden de manera kinestésica. Anteriormente, como les mencionaba, solamente se impartían conocimientos a través de los libros. Entonces, los que se beneficiaban por allí quizás más eran los estudiantes visuales. Los estudiantes auditivos o kinestésicos presentaban lo que se conoce ahora como dificultades de aprendizaje, ¿cierto? Y se los podía catalogar como estudiantes los cuales pues no destacaban. Sin embargo, ahora gracias a estas modificaciones y a la tecnología, estos estudiantes ya pueden ir aprendiendo de mejor manera y pueden encontrar incluso soluciones o contenido impartido dirigido especialmente para ellos. Por ejemplo, un estudiante visual puede tener acceso a videos de YouTube donde se explican los diversos puntos que ellos desean aprender. Un estudiante auditivo puede tener acceso, por ejemplo, a podcasts, a entrevistas radiales, etc. Un estudiante kinestésico puede, por ejemplo, entrar a simulaciones en línea que le permitan comprender desde una perspectiva en primera persona sus aprendizajes. Es decir, aquí se han visto beneficiados todos. Bien. Entonces, esto sí es un factor demasiado importante, una ventaja muy buena que nos ha traído la tecnología. Poderse adaptar al estilo de aprendizaje de los diversos estudiantes y también facilitar para el docente el impartir clases que sean entretenidas, impartir clases que en realidad se queden grabadas en el estudiante. Cuando una clase realmente es llamativa, cuando una clase es planificada, dirigida para que todos aprendan, créanme que el estudiante se lleva una gran experiencia y asimismo el docente se queda satisfecho con lo que ha hecho su trabajo, ¿cierto? Y podemos tener esto donde ambos se benefician, donde ambos se sienten bien con lo trabajado gracias a la tecnología. Siguiente ventaja, tenemos un aprendizaje personalizado. ¿Cuántas veces nos ha pasado que quizás no entendimos algo bien en clase y hemos llegado a repasarlo en casa o a ver videos que nos lo expliquen mejor? O le hemos pedido a la IA que nos ayude a comprender algún problema matemático que no entendimos, a comprender algún texto que quizá por allí no nos quedó claro.
Eso no lo podríamos haber hecho hace algún tiempo. Sin embargo, ahora tenemos plataformas como el Khan, Academy, Duolingo, tenemos el uso de la LMS o de las diferentes inteligencias artificiales. Estos ayudan a que los estudiantes puedan avanzar a su ritmo. Si quizás no entendí algo, pude llegar y consultarlo en casa a través del internet, o si quizás comprendí y quiero probar ejercicios de más nivel, quiero probar contenido un poco más completo, puedo hacerlo también. Esto puede facilitar que el estudiante llegue a las siguientes sesiones, llegue a las siguientes clases con mayor información o con los temas aprendidos de mejor manera. Porque pues para un docente avanzar con 30 estudiantes a la par no garantiza que todos aprendan a la vez. Siempre hay algunos que van a comprender un poco más y va a haber otros que quizás requieran un poco más de tiempo. Entonces, que haya algunos que puedan reforzar más en casa y conocer más, y que haya otros que puedan reforzar o comprender mejor a través de las plataformas, la verdad es que es una facilidad muy grande, donde nuevamente se benefician ambas partes, el docente y el educando. Otro punto importante viene a ser la flexibilidad y la autonomía que ha traído la tecnología. Y con esto estamos hablando como tal de la semipresencialidad o como tal la completa virtualidad que se aplica en algunas instituciones, más que nada en las universidades. Esto ha beneficiado, por ejemplo, a los estudiantes que trabajan, que quizás pueden estudiar turnos nocturnos, o por ejemplo estudiantes que viven en otra ciudad pero desean postularse a ciertas universidades ubicadas en otro lugar, ¿no? Implica entonces que allá no haya esta situación de distancia, de que tengan que mudarse, etcétera. También ha beneficiado muchísimo a padres, madres de familia que quieren estudiar desde casa para poder estar con sus hijos, ¿cierto? Entonces la educación remota sinceramente ha abierto muchísimas puertas que quizás antes no se podía hacer, haciendo que quizás algunas personas por diversos motivos no podían estudiar porque no podían darse el lujo de estar como tal en las clases presenciales, ahora sí se animan a hacerlo debido a que tienen el factor de la virtualidad. Otro punto viene a ser la digitalización en lo que viene a ser la gestión académica. Para los docentes la verdad debe ser un gran trabajo el llenar notas a mano, el tomar asistencias a mano, el tener registros de forma física que cuidar, mucha cantidad de papel, también mucha cantidad de organización, ocupa demasiado espacio. El poder tener ahora todo esto digitalizado, por ejemplo el Google Forms que nos ayuda a tomar asistencia, o el hacer exámenes que se califiquen inmediatamente, el hacer por ejemplo tablas de Excel donde inmediatamente ya se puedan exportar las notas, ahorra muchísimo tiempo, ahorra muchísimo estrés al docente y la verdad prioriza una mejor organización a nivel educativo, ¿no? Donde se pueda aplicar también un mejor uso de estos tiempos, en lugar de pasar tanto tiempo llenando documentos a mano, quizás tener acceso a alguna capacitación, quizás tener acceso a tiempo de calidad en familia, claro, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces esto ayuda muchísimo, ahorra demasiado tiempo y también permite controlar de mejor manera el progreso del estudiante, ya que absolutamente todo lo tenemos registrado en lo que viene a ser pues las diversas plataformas. Entonces estas como tal vienen a ser las ventajas de lo que es la tecnología aplicada en la educación. Bien, ya hemos hablado entonces de lo que vienen a ser las ventajas de la tecnología en la educación. Pero hay una ventaja también de la que creo que esperan que hablemos, que viene a ser la inteligencia artificial. Sin embargo, ¿por qué esta no se puede considerar del todo una ventaja? Como sabemos, muchas veces nosotros al estar en el lugar de estudiantes hemos utilizado la inteligencia artificial para que nos haga algún trabajo, para que nos haga alguna tarea, para que nos dé las respuestas adecuadas, o incluso algunos por ahí las deben haber utilizado para copiar en el examen. Esto de aquí hace que entonces la inteligencia artificial sea una amenaza que nos impide aprender adecuadamente o que sea una aliada. ¿Cómo podemos utilizarla de la manera en la que facilite el aprendizaje, más no haga los trabajos por nosotros e impida que nosotros adquiramos conocimientos, que al fin y al cabo esa es la finalidad del estudio, ¿cierto? Bien, la llegada de la inteligencia artificial como el ChatGPT, el Copilot, Géminis, bien, entre otros, ha planteado un escenario nuevo, ha revolucionado el escenario de la educación. Por un lado es una herramienta muy poderosa, la cual, como sabemos, permite que generemos ideas rápidas, que resolvamos dudas, que redactemos borradores de nuestros textos,
Nos ayuda, por ejemplo, a corregir errores gramaticales, a confirmar las fuentes quizá para trabajar, no lo sé, en nuestra tesis, monografías, etc. También nos ayuda a traducir textos complejos que pueden ser fuentes muy importantes de información. Pero aquí también hay un riesgo, que puede ser el delegar el pensamiento, el dejar toda la responsabilidad al GPT para que nos haga las tareas, para que nos haga los trabajos. Permite, o lo que hace como tal es generar estudiantes que ya no sepan redactar, que simplemente tengan en mente solicitar la tarea. Docentes también que se apoyan demasiado de la IA al punto en que ya no cuidan la conexión humana. Es importante que el docente sea el facilitador humano entre el conocimiento y el estudiante. Él es el que hace llegar, es el mediador entre estos dos puntos, los aprendizajes y el estudiante. Y si se lo deja a una inteligencia artificial que puede cometer errores, que no sabe quizás del todo las dinámicas, las didácticas, podemos estar aquí en peligro. Todos los grupos educativos tienen particularidades, son diferentes, entonces es aquí donde el rol del docente es evaluar a su grupo como tal y establecer sus dinámicas, sus didácticas, de qué manera él va a establecer la educación o el aprendizaje. Pero si se lo deja todo al ChatGPT, el ChatGPT no va a reconocer la manera en la que este grupo de estudiantes puede aprender de forma más acertada. Eso entonces puede dificultar si el docente deja todo en manos del ChatGPT, deja sus planeaciones, sus sesiones, sus didácticas, sus esquemas a manos de una IA que no conoce como tal a sus estudiantes, puede hacer que quizás el aprendizaje no llegue de la forma ideal a los mismos educandos. Entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, es válido que podamos utilizar tanto estudiantes y docentes esta herramienta? ¿Dónde está el límite entre lo que viene a ser el apoyo y entre lo que viene a ser utilizar la IA como una trampa, que no hace ni nuestro rol como que no nos hace cumplir ni nuestro rol como estudiantes ni nuestro rol como docentes? Es aquí entonces donde podemos ver que la IA potencia el aprendizaje. Hay que dejar en claro esto. La IA viene a potenciar el aprendizaje, sí, mas no viene a hacerlo, no viene a realizarlo. Por un lado, como ya había explicado, el docente es el que se encarga de impartir estos aprendizajes y muchas veces necesita su pensamiento crítico, su pensamiento humano, su pensamiento didáctico para poder establecer los aprendizajes de la manera adecuada. Y por otro lado, en nuestro rol como estudiantes, si le dejamos todo a la IA, ¿qué es lo que vamos a aprender nosotros? Estamos en constante formación para quizá más adelante ser los correctos profesionales, pero si todo se lo dejamos a la inteligencia artificial, ¿cuál es el futuro que nos espera en nuestra vida profesional? Va a llegar a un punto donde quizá la IA no pueda resolver algo y todo queda en nuestras manos. Entonces, ¿qué podemos hacer si no estamos acostumbrados a resolver cosas o a, por ejemplo, a estimular nuestro punto de vista crítico, a estimular nuestra inferencia, a estimular nuestro sentido de resolución de problemas o de lo que viene a ser gestión de aprendizaje? Bien, así que es importante saber cuándo sí puede funcionar como un apoyo y cuando simplemente está en nuestras manos hacer nuestros propios deberes. Entonces, esto viene a ser la inteligencia, el uso de la inteligencia artificial en la educación. Esto, como en todos distintos ámbitos, debe ser mesurado, debe ser adecuado, porque al fin y al cabo el aprendizaje se basa en que sea el cerebro humano el que aprenda, no como tal las computadoras, ¿ok? Así que seamos muy cuidadosos en cómo utilizamos a esta herramienta que sí nos apoya bastante, pero muchas veces no le damos el uso correcto. Bien, ya hemos hablado de la historia de la tecnología en lo que viene a ser la educación, hemos contado cómo fue que llegó particularmente al Perú, cómo se ha quedado, hemos hablado también de los diversos desafíos que han surgido tanto para los estudiantes como los docentes, y hicimos hincapié en lo que vienen a ser pues las ventajas, y hablamos también acerca de cómo las diversas plataformas por un lado facilitan lo que viene a ser pues la realización del aprendizaje, y cómo herramientas también como por ejemplo la inteligencia artificial sobre todo, quizás por allí han generado debates porque no se sabe si los docentes las están usando en exceso, los alumnos también, por un lado pidiéndoles que quizás hagan sus materiales, hagan sus sesiones, y por lado de los estudiantes pidiéndoles prácticamente que hagan sus trabajos y siendo la nota que ellos se sacan más que nada responsabilidad de la IA, ¿no? Entonces, vamos a hablar netamente de cuál debería ser el rol docente en esta era digital y cuál debería ser el desempeño del estudiante entre esta dicotomía entre lo digital y lo humano.
Bien, partiendo acerca de lo que debe hacer el docente, es importante mencionar que el docente es un facilitador, como ya lo habíamos mencionado. Él es el que provoca el pensamiento de los estudiantes y obviamente no está aquí solamente para darte datos, solamente para darte teorías. El docente particularmente está para ser un referente de conocimiento, pero no solamente de conocimiento científico, sino también de conocimientos en lo que vienen a ser valores. Por ejemplo, el docente debe relacionar o debe realizar diversas didácticas que puedan generar empatía, ética, colaboración y el uso del pensamiento crítico, valores o competencias netamente humanas, que obviamente es mejor que sean impartidas por un ser humano como tal, a que sean impartidas por simplemente una inteligencia artificial o diversas páginas en internet que te dan la información pues de una manera más fría, ¿no? No hay nada mejor que el propio profesional capacitado en hacer estas labores para hacer bien su trabajo e impartir adecuadamente los conocimientos al estudiante. El docente está en constante aprendizaje, el docente debe como tal adecuarse a su actualidad. Y eso es lo que tiene que hacer actualmente también, adecuarse a la tecnología y saber utilizarla a su conveniencia, saber utilizarla a su beneficio para que los conocimientos que imparta sean más llamativos, sean más creativos y lleguen al estudiante de la mejor manera. Por otro lado, el estudiante también debe ser consciente de cómo es que debe utilizar la tecnología. Es así entonces que los estudiantes actuales han crecido efectivamente detrás de una pantalla. Se les conoce a ellos como nativos digitales. Personas que desde el momento en que nacieron ya estuvieron en contacto con la tecnología y por lo tanto para ellos no es complicado hacer uso de ella. Sin embargo, esto no quiere decir que ellos ya sepan absolutamente todo. Quizás serán expertos en redes sociales. Pueden saber editar videos, pueden saber usar algunas apps de diseño, etc. Pero, por ejemplo, ellos saben cómo gestionar su tiempo para poder aprender, saben leer y comprender textos largos, saben, por ejemplo, escribir con coherencia, con cohesión. Aquí es el punto donde los vacíos aparecen, porque particularmente el saber escribir adecuadamente, el saber expresarse adecuadamente son cosas que no se aprenden con la tecnología, se aprenden en contacto con otros seres humanos. Y si estamos actualmente en un mundo donde estamos solamente detrás de la pantalla, estamos perdiendo este factor comunicativo que es sumamente importante. Así que también es importante para los estudiantes saber cuándo dejar las pantallas de un lado y cuándo como tal empezar a socializar entre sus compañeros o con sus docentes. La educación digital es muy importante más allá de los contenidos. También nos debe enseñar a vivir o a adecuarnos en este mundo, ¿no? En este mundo que se encuentra hiperconectado, porque nos encontramos constantemente conectados a redes sociales, las clases también se imparten de esta manera, pero no debemos perder el sentido de la humanidad, saber acerca de reflexionar, saber acerca de valores sociales, etc. Bien, ya estamos llegando entonces al final de este programa. Ya hemos podido dar diversas opiniones, expresar diversas realidades acerca de la tecnología en la educación. Y bueno, en resumen, la educación, la verdad, relacionada con lo que viene a ser el mundo tecnológico es muy ambivalente. Por un lado, tiene muchas cosas positivas, pero por otro lado también hay desafíos complejos que como comunidad debemos aprender a resolverlos o a lidiar con ellos. No se trata de decir que sí está bien o que no está bien, no hay puntos extremos. Lo ideal es poder llegar a un punto medio. No se trata solo de preguntarnos, ¿la usamos o no la usamos? Se trata de preguntarnos cómo la estamos utilizando. ¿Está sirviendo para poder formar ciudadanos críticos, ciudadanos formados en valores? ¿Está ayudando a cumplir con las expectativas que se tienen de los estudiantes en un futuro? ¿O simplemente sirve para ocupar las horas y para llenar casillas con notas de forma más fácil y ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? La educación es un factor muy importante, es un acto netamente humano y si la tecnología nos permite fortalecerlo e incluso hacer llegar educación de mejor calidad, pues entonces bienvenida sea a nosotros. Pero si por otro lado la reemplaza, hace a los estudiantes más fríos, hace que los docentes ya no quieran como tal impartir calidad humana en sus aprendizajes, entonces estamos hablando de una pérdida de la conexión real, una pérdida de la conexión de lo humano. Entonces, sería importante saber cuándo y cómo utilizarla. Acuérdate de que la tecnología como tal ha venido a ser un apoyo, no ha venido a facilitarnos la vida completamente.
también es parte de nosotros saber cómo aprender. Así que, bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del episodio. ¿Y tú, cómo usas la tecnología en lo que es el ámbito educativo?